At least I'll start with two provisional thoughts. Bueno, voy a empezar con dos pensamientos provisionales primero. The first point is that El primero es el siguiente. while we have assurance that we are God's house, Aun cuando tenemos la seguridad y Dios nos asegura que somos casa de Dios, that assurance does not negate the warning. esa seguridad que nos da Dios no niega sus advertencias. Hebrews 10:26. Hebreos 10:26. If we deliberately continue to sin, Si nosotros After- deliberadamente continuamos pecando after receiving a knowledge of the truth, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, then there is no longer an atonement for our sins, no queda ninguna expiación por el pecado and we will be consumed as an adversary of God. y seríamos consumidos como adversarios de Dios. That's a fact. Ese es un hecho. That if we continue in a pattern of persistent idolatry and rebellion, Eso es el hecho. Si continuamos en ese camino de persistente rebelión e idolatría, and if we do not have a faith that as it receives Christ as Savior, y si es que no tenemos aquella fe que recibe a Cristo como Salvador, submits to Him as Lord, y si es que no nos sometemos a Él como el Señor, we will be consumed with the enemies of God. seremos consumidos como enemigos de Dios. And so this exhortation Así es que esta exhortación is not simply an exhortation to unbelievers. no es simplemente una exhortación para los no creyentes, It's an exhortation to believers. es una exhortación para los creyentes. Secondly, En segundo lugar, the fear of the Lord. el temor del Señor, Proverbs 1:7 Proverbios 1:7, is the beginning of wisdom and knowledge. es el principio de la sabiduría y del conocimiento. And there's a distinction between servile fear, Y hay una distinción entre este temor servil, like a beaten dog has for an evil owner, como el perrito que el dueño le pega y se somete de miedo al dueño, versus the reverent and trusting fear en contraste con el temor reverente y que confía, that we ought to have for an absolutely que holy, es el que debemos tener por alguien que es absolutamente santo, perfectly good and just, que es perfectamente en bondad y justicia, loving Father, que es un padre que ama, who disciplines those He loves, que disciplina a aquellos a quien ama, but disciplines them in love. pero los disciplina en amor. Often when we think of the concept of fear, Con frecuencia cuando pensamos en el concepto de temor, it's more like the beaten dog or the beaten a slave. veces asumimos la posición del perrito que es permanentemente golpeado por el dueño, Rather than the properly qualified reverence en vez de una apropiada calificación a ese temor como reverencia that we should have for a loving and just, que debemos tener por ese Padre que es justo y que ama Father in heaven. y que está en el cielo. So when we understand that we are adopted as children in our union with Christ, Así que cuando nosotros entendemos que en nuestra unión con Cristo somos adoptados por el Padre como sus hijos, and that our Father disciplines those He loves, y entonces cuando el Padre disciplina a aquellos a quien ama, Hebrews 13:4, right around there, Hebreos 13:4 por ahí, that gives us a biblical conception of fear eso nos da un concepto bíblico del temor, rather than an unbiblical or perhaps pagan. en vez de quizás un concepto no bíblico o pagano del temor. And a biblical conception of fear Y entonces la concepción bíblica del temor, and reverence en reverencia, is consistent with assurance, es consistente con la seguridad, but always reminds us pero constantemente nos hace recordar that God owes us nothing que Dios no nos debe nada a nosotros, and we owe Him que everything nosotros le debemos todo a Él in our union and communion with Christ. en nuestra unión y comunión con Cristo.